Ocasión vamos a analizar la unidad didáctica 3 en su parte 2 sobre distribuciones subterráneas en baja tensión. Bien, en cuanto al apartado 1, generalidades, lo que debemos de saber es que la distribución eléctrica en el interior de las ciudades se hace mediante canalizaciones enterradas o conductores enterrados directamente. ¿Por qué? Por el peligro que pueden representar los cables eléctricos si estuvieran al aire, ¿no? En un núcleo urbano podrían ser accesibles y podrían ser susceptibles de que se produjeran accidentes. También existe un condicionante que es estético. Las redes de distribución subterráneas son mucho más caras que las redes aéreas, principalmente porque necesitan realizarse una serie de zanjas para los cables y por tanto estas zanjas pues tienen una profundidad que ya veremos más adelante, como mínimo 1 metro. Entonces, en fin, tiene un coste económico superior y en tiempo. Bueno, en esta tabla de aquí podéis ver algunas características de conductores de 20 kilovoltios, que es un valor bastante habitual dentro de la distribución en alta tensión. En cuanto a las canalizaciones, se habla de que existen 3 tipos de tendidos. Uno es cuando los cables van directamente enterrados. Vamos a comentar algunas características. Por ejemplo, que estas canalizaciones se colocarán sobre terrenos que sea de dominio público y debajo de la acera. En ningún caso irán debajo de la calzada, a no ser que sea un cruce. Los cruces con las calzadas serán perpendiculares. Las zanjas serán de 1 metro de profundidad como mínimo y 60 centímetros de ancho. Ahora, a partir de aquí, vamos a comentar, digamos, las distintas capas que forman esta zanja una vez que se ha colocado el cable, y posteriormente veremos un dibujo para que quede más claro. En el fondo se coloca una capa de arena de un espesor de aproximadamente unos 10 centímetros, y sobre esta se depositan los cables. Esta se cubre con otra capa de arena. Sobre esta segunda capa de arena se coloca una protección mecánica, por ejemplo ladrillos, placas, en fin, losetas de hormigón, material más consistente que la arena. Sobre esta se coloca, sobre esta protección mecánica, una nueva capa de arena, y sobre esta nueva capa, una distancia entre unos 10-30 centímetros del suelo, se coloca una cinta de señalización como advertencia. Y encima de esta, pues una nueva capa de arena, y por último ya se cubre esta capa con el pavimento. Bueno, en cuanto a los conductores en canalización entubada, pues bueno, pues en este caso los conductores van dentro de tubos. ¿Vale? El diámetro mínimo será de 150 milímetros. En cada canalización discurre un circuito, un solo cable tripolar o 3 unipolares, dependiendo del sistema que hayamos elegido. En los cambios de dirección se realizarán arquetas, ¿vale?, para producir las derivaciones, y se debe seguir las distancias mínimas que frente a los paralelismos con otras líneas que pudiera haber, de teléfono, de suministro de agua, etcétera, ¿no?, con las normas específicas que haya. En cuanto a las galerías, los conductores irán colocados al aire libre sobre bandejas o palomillas. Las líneas que tengan unas tensiones diferentes irán sobre bandejas distintas. Todos los cables estarán señalizados y las galerías deben estar ventiladas para evitar la acumulación de posibles gases que pudieran ser peligrosos en el caso de que, en fin, un técnico tuviera que
que bajar a ellas, hacer algún tipo de mantenimiento y en fin, y pudiera respirar estos gases nocivos. Vamos a ver por ejemplo, la figura 330 de canalización para cable directamente enterrado. Lo que hemos comentado antes, como veis, se coloca una capa de arena, en ella se colocan los conductores, en este caso serían unipolares. Posteriormente una capa más compacta de ladrillo. Esto se hace en una compactación manual. ¿Vale? Aquí bueno, tenéis las dimensiones. Más arriba tenemos esta cinta señalizadora, que es la que nos va a indicar, caso de que hubiera una excavación, de que ahí pues nos vamos a ver, en fin, hay cables enterrados. Una posterior compactación mecánica y por último ya tendríamos el pavimento. Aquí tenéis más dibujos de diferentes opciones, más opciones, por ejemplo con tubo y otras que podéis, en fin, echar un vistazo. Todos estos dibujos que aparecen en la unidad. ¿Vale? Bueno, vayamos a los elementos fundamentales. Son tres. Son las canalizaciones o tubos, las cajas de derivación y de empalme y los conductores aislados propiamente dicho. Porque aprovecho para decir que los conductores no pueden ser nunca desnudos en una conducción subterránea. Bueno, las canalizaciones o tubos pues pueden ser de hormigón, de fibrocemento, pues, de algún tipo de plástico como PVC, un polietileno. Y aquí tenéis los diámetros más frecuentes, empezando como mínimo de 100. En cuanto a las cajas de derivación y empalmes, pues bueno, pues básicamente son, aquí veis un dibujo, son dispositivos cuya función es para poder sacar la línea para conducirla hacia otro lugar, lo que es una derivación, como veis aquí. ¿Vale? Aquí tenemos una entrada y aquí tendríamos dos salidas. Bueno, estos empalmes se realizan con arca blocks, que es esto que nos encontramos aquí. Sería de derivación, esta sería simplemente de empalme. Se nos acaba el cable y tenemos que enlazar más cable. En cuanto a los conductores aislados, pues los conductores pueden ser de cobre y aluminio y estos pues pueden estar aislados simplemente, los que son de tipo multipolar, apantallados, ¿vale? Y también mencionar que son armados. Bueno, esto como podéis ver, por ejemplo, en esta figura, la 346, la armadura básicamente es un metal que lo que va a darle es consistencia al cable, ¿vale? Para que pese y para que lo proteja contra posibles golpes, ¿no? Para que no acceder a los conductores que están dentro. Aquí veis que tenemos la cubierta. Luego más adelante analizaremos con más detalle lo que estamos hablando, los elementos. Constitución de los cables subterráneos. Bueno, pues el cable subterráneo, estamos hablando del cable al conductor y a todo el conjunto de capas que constituyen el aislamiento. Aquí tenemos una serie de elementos, pero como os digo, más adelante lo vamos a analizar con un poquito más de detalle. Esto está de forma simplificada. Digamos aquí, en esta, ahora, vamos a ver aquí, por ponerlo como modelo, las capas o los elementos que forman un cable. Los cables subterráneos, ¿no? Que poníamos antes el ejemplo que era el más típico, el de 20 kilovoltios. Bueno, estos cables está formado, vamos a ver si lo podemos ver todo junto. Este sería el conductor, empezando de dentro hacia afuera. Luego tendríamos una capa semiconductora interna, que es la que va pegada justo al conductor. Luego tenemos una zona esto es el aislamiento, ya veríamos ese aislamiento de qué tipo es, si es etileno, si es propileno, en fin. Posteriormente tenemos una capa semiconductora externa, luego tenemos lo que se llama una pantalla, que esto sirve un poco para absorber las posibles interferencias
eléctricas, ruido eléctrico que se llama. Y por último tenemos la cubierta exterior. La cubierta exterior es lo que protege contra los golpes, en fin, que contra que pudiera entrar agua, por ejemplo, contra la humedad. Bien, a partir de ahora vamos a ver una tabla y vamos a ver cómo se designan los cables, analizándolo más o menos. Vale, aquí veis los elementos, tenemos todos estos elementos. Empezaríamos, pues, por ejemplo, es aquí, si el tipo de aislamiento que es, pues que puede ser un de policloruro, de vinilo, el PVC, el etileno, el polietileno. Luego la cubierta de separación, si lleva protecciones metálicas, como es la cubierta exterior, la tensión nominal del cable, el número de conductores y la sección de los mismos, la formación del conductor y la naturaleza, o sea, el metal, ¿no?, que estamos trabajando, es aluminio, cobre. Vamos a ver este ejemplo para ver si lo tenemos más claro. Este que tenemos aquí abajo sería la denominación de un cable concreto. Entonces aquí es cuestión de analizar pues estas siglas en función de la posición en la que están, leyendo de izquierda a derecha, pues lo vamos a identificar con lo de arriba. Por ejemplo, la R está de aquí, correspondería con el aislamiento y sería polietileno, ¿vale? La siguiente es una V, la V sería la segunda capa, la cubierta, y sería policloruro de vinilo, o sea, sería PVC. Nos dice si tenemos en este caso la armadura de alambre de acero. En fin, vamos analizando pues las diferentes características. Aquí tenemos tres cables, ¿vale? Sería tres cables de 150 milímetros. Y por último, bueno, pues el material, en este caso que es aluminio. Aquí tendríamos otro ejemplo. Bien, pasemos al montaje y mantenimiento. El montaje y mantenimiento es una operación importante dentro de las líneas, por el cuidado que hay que tener, normalmente que hay que tener y los daños que se le puede producir, ¿no? Normalmente los cables se suministran en bobinas. Estas bobinas a la hora del transporte deben ir de pie, ¿vale? Y o sea, nunca apoyadas por una de sus caras. Las bobinas desde los vehículos al suelo se emplearán unas rampas para, en fin, para poder descenderlo. Estas bobinas. El almacenamiento nunca se debe hacer la intemperie, pues para evitar las condiciones climatológicas, en fin, el sol, la humedad, etcétera, ¿no? Para evitar el deterioro. Las bobinas se deben de rodar en el mismo sentido en que el fabricante enrolló los cables. Y en cuanto a lo que es el tendido del cable, existen unas pautas. Pues esta sería colocar la bobina sobre un apoyo. Se suelta de la bobina el inicio del cable, ¿vale? Aquí vemos un dibujo, veis aquí los rodillos, tenemos aquí la bobina puesta sobre los apoyos, entonces se empieza a tirar el cable y se va introduciendo aquí en la zanja. En este dibujo de abajo no, porque estamos haciendo aquí, no se le está dando digamos el tiro suficiente, o sea, aquí estaríamos doblando el cable, entonces eso no es, en fin, eso dañaría, ¿no?, la estructura interna, ¿vale? Aquí tenemos, en fin, en otros dibujos donde se le va a dar un radio de curvatura al cable para protegerlo y que no se dañe internamente. Bien, en cuanto al tendido, las precauciones que se deben de tener en cuenta pues es los esfuerzos de tracción cuando vas tirando del cable. Se colocará un pasador calibrado de rotura para que ese tense no sea tan fuerte como que llegara a romper, ¿no? Claro, dependiendo de la sección del cable, ¿no? Un cable grueso sería difícil, pero con otro cable que no fuera así, pues podría ser. Que el cable no roce con el suelo ni con las paredes de la zanja. Los cables, la cubierta del cable que sea termoplástico, que se haga una temperatura superior a los 0 grados para que no se agrieten, y lo que os comentaba antes, lo del radio mínimo de curvatura para no dañarlo, el cable.
Bueno, una vez que se han instalado los cables, se deben hacer una serie de comprobaciones. Por ejemplo, comprobar el nivel de aislamiento, comprobar que no se están tocando, que no están cortocircuitados, verificar que no se han roto y también comprobar la sucesión de fases. ¿Vale? En un extremo y en otro, pues comprobar si estamos L1, L2 y L3, pues saber en un extremo y en otro en fin, que corresponde, ¿no? Bien, aquí veis, esto ya se comentó en las líneas aéreas, utilizando el dispositivo del medidor de aislamiento, pues para hacer las comprobaciones de avería, como veis aquí. Aquí tenemos, si tenemos el cable suelto por un extremo y por el otro, pues vamos tocando con las dos bananas a cada uno de los cables, entonces podemos saber, en fin, el nivel de aislamiento que debe de haber entre ellos. Aquí ya sabéis que es comprobar que ese nivel nos dé un valor. Si nos da un valor muy grande, entonces es que no hay contacto. Si nos da un valor muy pequeño, entonces es que se están tocando. ¿Vale? O sea, eso consiste en eso, en valores extremos, o muy pequeño o muy grande. Y aquí, pues bueno, no lo voy a repetir porque ya lo vimos en el de aéreo, pero es similar también, para las pruebas de cortocircuito, si está cortado. Y bueno, este es diferente para la sucesión de fases. Pues veis aquí, cogemos una fase, la ponemos aquí con esta parte que puede ser el alma metálica, y entonces aquí tratamos de detectar pues la misma fase, ¿de acuerdo? En cuanto a las averías tenemos dos tipos de averías más frecuentes: interrupción de la continuidad, o sea, una rotura, y que el aislamiento pues se haya deteriorado también, y esto podría provocar un cortocircuito. Hablamos de dos parámetros básicos que son la resistencia de los conductores y la resistencia del aislamiento. Bien, en función de esos dos parámetros, pues hablaríamos de tipos de avería, dos tipos de avería. Si al medir la resistencia de un conductor da un valor infinito, pues indica una rotura, ¿vale? Sería avería tipo 1. Si la resistencia del aislamiento baja, indica un deterioro del aislamiento, pues esta sería la tipo 2. Para localizar la avería se tiene que disponer de equipos capaces de indicar de la forma más adecuada posible el punto donde se ha producido la avería. Esto digamos que es lo más complicado, porque utilizar el medidor de aislamiento es relativamente sencillo, pero no sabemos exactamente en qué punto tenemos la rotura, ¿no? o la avería, ¿no? Entonces se utilizan unos métodos que se llaman métodos de reflexión de impulsos, y básicamente consiste en lanzar un impulso eléctrico de corta duración que se envía a lo largo del cable. Entonces, al final, lo que se mide es el tiempo. O sea, cuando existe esa rotura, ese impulso llegará hasta el punto donde está la avería, donde está cortado, y volverá. Entonces, con ese tiempo, si lo dividimos entre dos, pues sabemos el tiempo de llegar a donde está el defecto, y existe una relación el tiempo con la distancia. Podríamos conocer exactamente dónde está. Aquí tenéis el sistema se le llama el sistema radar, que es para poder hacer este tipo de detecciones. Y ya por último tenemos la normativa aplicable, pues sería la ITC, la 7 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aquí he puesto, bueno, pues así más o menos con relativo detalle, pues bueno, el apartado 1 pues hablaríamos de los cables, la sección mínima del conductor, ¿vale? Como podéis saber, conductor de fase, la sección del neutro, intensidades máximas admisibles que podemos encontrar, con tipo de intensidades máximas, aunque bueno, ya sabéis que nosotros a la hora de hacer los cálculos, nos estamos rigiendo por las tablas de intensidades máximas, que son normas UNE, donde desarrolla lo visto en el reglamento. A nivel de problemas nos iremos siempre allá. Bien, y bueno, tipos de aislamiento, pues creo que los conocemos. Los que se utilizan es el policloruro de vinilo, el etileno y el polietileno.
teniendo en cuenta la diferencia entre ellos, pues que la temperatura del conductor en el caso del PVC es 70 y en los otros es superior. Hablamos que llegamos hasta 90. Bueno, y con esto pues hemos llegado al final del repaso de la UD3.